Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y les doy la bienvenida a sus clases virtuales. Esta ya es la segunda clase del mes de junio. Bien, y estoy a cargo del curso con ustedes, el curso de lenguaje. ¿Bien? ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? Bueno, el tema del día de hoy será los signos de puntuación. ¿De acuerdo? En un texto vamos a encontrar distintos signos de puntuación, ¿no? En cualquier libro vas a poder encontrar estos signos, ¿no? Los puntos, punto y coma, puntos suspensivos, dos puntos, etcétera, ¿no? Vamos a tratar de definirlos para que pueda quedarnos un concepto claro de lo que estamos estudiando. Bien, alumnos. Bueno, vamos con la pregunta. ¿Qué son los signos de puntuación? Los signos de puntuación son herramientas, ¿no? Son herramientas que permiten al lector, o sea, a nosotros, determinar la estructura y sentido de los textos. Hasta aquí te está diciendo que los textos tienen una estructura y por ende tienen un sentido lógico. Y lo que van a hacer estos puntos es darles este sentido y va a darles una estructura. Van a armar el texto, ¿no? Ya que indican las pausas y el modo de la entonación del habla. Recuerda que cuando estamos leyendo un texto es importante ver las pautas o las pausas y el modo de entonación de la persona que está leyendo. Si hay una persona que nos está diciendo algo o leyendo algo de un texto, si no hace las pausas y el modo de entonación correspondiente, la lectura va a perder un significado, ¿no? No va a estar muy estructurada, ¿no? No va a haber un sentido. Es por eso que es importante hacer pausas necesarias que nos ayuden a una mejor comprensión. Bien, entonces podemos decir que estos signos son herramientas que nos permiten estructurar y encontrar sentido a los textos. ¿Mediante qué? Mediante pausas y un modo de entonación determinado de quien lo habla. Bien, ¿cuál es la función de estos signos de puntuación? Bueno, poseen una gran función. ¿Por qué? Porque su correcto uso, o si hacemos uso correcto, ¿no? ¿De acuerdo? Nos va a permitir comprender de forma coherente, ¿de acuerdo? De forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Cuando hablamos de ambigüedades es para no confundirnos y nos dé otro sentido, ¿no? Algo ambiguo quiere decir que algo que se parece y nos puede confundir, ¿no? Como cuando estamos leyendo algo y y nuestra cabeza imagina una cosa que dijo el lector, pero no es eso, sino se refiere a otra cosa. Entonces las pausas o las pautas en los signos de puntuación nos van a hacer denotar que estamos hablando de alguien para no confundir. Si yo digo, por ejemplo, el perro de Juan, ¿de acuerdo? El perro de Juan se comió el pan de la mesa, ¿no? Podemos encontrar ahí un significado que trate, que se puede hacer, digamos, entender de forma ambigua, ¿no? Por un lado estamos hablando y podemos comprender, si no hay una pausa necesaria, podemos comprender que estamos haciendo una alusión a Juan, que es un perro, porque decimos el perro de Juan, y no lo estamos insultando, sino estamos refiriéndonos al perro que pertenece a Juan, ¿no? En tal caso, las pausas y los comas o los signos de puntuación nos van a hacer comprender de forma coherente, ¿no? Y no va a haber ambigüedades. Podemos decir, ¿no? El perro, una pausa de Juan, ¿no? Se comió el pan que estaba sobre la mesa. Siempre para poder hacer una lectura tiene que haber una entonación
determinada. No todo puede ser plano, se puede decir en la lectura. Tiene que haber entonaciones cuando hay tildes, cuando hay comas, cuando hay signos de interrogación y de exclamación, la entonación es diferente. ¿No? Pero eso poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Bien, tipos de signos de puntuación. ¿Ya? Los signos de puntuación, alumnos, poseen normas generales. Hay normas generales ya establecidas para estos usos. Sin embargo, es posible que cada individuo, a modo personal, ¿no? Que cada individuo haga uso particular de los signos. Con esto no quiero decirte que se salgan de la regla, pero sí hay algunas pautas generales que se deben respetar, ¿no? En tal caso, no hay una regla establecida que diga que después de tal palabra va punto. No. Uno puede hacer uso adecuado de estas palabras, pero sin salirse de algunas normas generales. Bien, se va a considerar siempre las normas ya implantadas. En tal caso, el texto que nosotros querramos escribir o leer es personal. Si nosotros escribimos un texto, es personal lo que estamos escribiendo, ¿no? Y eso a nosotros nos facilita para poder hacer uso a nuestro criterio, pero considerando normas ya establecidas, como normas generales. Bien, vamos a hablar de el punto, con un signo de puntuación, ¿no? Valga la redundancia, el punto. ¿Qué es el punto? Bueno, el punto, como lo indica aquí que está entre paréntesis, ese es su signo gráfico, ¿no? Indica la pausa que se produce al final de cada enunciado, ¿no? Siempre hay una pausa, ¿no? Hay una pausa después de un enunciado. Ahí va el punto, ¿no? Después de un punto, siempre se va a escribir con mayúsculas. Recuerda la clase pasada del uso de las mayúsculas, que siempre se escribe al inicio las mayúsculas y después de un punto, ¿no? Salvo en caso de que aparezca en una abreviatura. Si tú ves un punto que está en una abreviatura, ahí ya no se escribe con mayúscula, se continúa con minúscula. Voy a explicarlo nuevamente para que me puedas entender. Bien, el punto indica una pausa al final de un texto o un enunciado. Bien, ¿hasta ahí estamos bien? Claro. Ahora, decimos que después de un punto siempre va en mayúscula. Eso lo sabemos por reglas generales. Pero te está diciendo que va a haber palabras que después de un punto no se van a escribir con mayúscula. ¿Cómo, profesor? Si eso era regla, te está diciendo, en caso de que aparezca abreviaturas, sabemos que las abreviaturas se escriben con punto, ¿de acuerdo? Pero ese punto no altera la palabra que viene, o sea, no se escribe con mayúscula a no ser que sea un nombre personal. Pero si no es un nombre personal, ¿de acuerdo? O un pronombre personal, si no es, se escribe obviamente con minúscula. Por ejemplo, para que me puedas entender. Fíjate, señores padres de familia, se les comunica el siguiente aviso. Miren, hay dos abreviaturas, señores, punto, ¿no? No he escrito toda la palabra, lo he abreviado, ¿no? Es una abreviatura de señores, señores. Ahí lleva un punto. Fíjate, a continuación, padres, es escrito con minúscula porque es un nombre común, padres. Por eso estoy diciendo que no altera, digamos, que después de un punto haya mayúsculas, solo en las abreviaturas. El resto, sí o sí va a tener que escribirse con mayúsculas. Pero en las abreviaturas, la palabra que sigue, si no es un nombre personal, se escribe con minúscula, como lo vemos en el ejemplo. Señores, padres de familia, se les comunica el siguiente. Aquí siguiente, la palabra siguiente también es una abreviatura, ¿de acuerdo? Y la palabra que le continúa es aviso. Se escribe con minúscula a pesar de que hay un punto, pero ese punto le corresponde a una abreviatura. En tal caso, no respeta esa regla de mayúscula después del punto. Solo en las abreviaturas, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos.
Seguimos con el punto, ¿no? Existen tres clases de punto, ¿de acuerdo? Vamos a ver el punto y seguido, o punto seguido, como le quieras llamar. El punto y seguido se emplea para separar los distintos enunciados que forman un párrafo, ¿de acuerdo? Recuerda que en cada oración o en cada texto hay enunciados, ¿de acuerdo? Y el punto es lo que va a separar un enunciado de otro sin salirse del contexto, ¿de acuerdo? Hay un contexto general, pero en el texto va a haber puntos que van a separar estas frases o enunciados, pero no pierden el sentido del contexto, ¿no? Entonces, después de un punto y seguido, se continúa escribiendo en la misma línea. Eso quiere decir que estás escribiendo y inmediatamente después, si pones un punto y sigue el contexto, ¿de acuerdo? Se escribe en la misma línea. Por eso se determina punto y seguido, porque es punto y sigue la escritura, ¿no? Como por ejemplo, el mar estaba tranquilo ese día. Ahí vemos un punto y seguido. Se veían barcos en el horizonte. Miren, aquí no se sale del contexto, se está hablando de una misma situación, ¿no? Se está hablando del mar y también se está hablando que ese día estaba tranquilo, por tanto se veían barcos en el horizonte, ¿no? El mar estaba tranquilo ese día. Se veían barcos en el horizonte. Vemos dos enunciados unidos por un punto y seguido, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. Otro tipo de punto es el punto y aparte. Su mismo nombre nos lo dice, ¿de acuerdo? Anterior a este era el punto y seguido, o sea, punto y seguía la escritura. Ahora es punto y aparte, ¿no? Punto y aparte va a haber otra escritura. Lo vamos a definir. El punto y aparte separan párrafos distintos, ¿de acuerdo? Ya no va a unir, ¿de acuerdo? Sino va a separar en párrafos distintos, ¿no? Tras el punto y aparte, la escritura debe continuar en la siguiente línea, acuérdate. El punto y seguido, tú ponías el punto y escribías en la misma línea. Pero en este punto vas a poner, digamos, escribir en la siguiente línea, ya no en la misma línea. Y por ende, después de ese punto, sea seguido o aparte, se escribe siempre en mayúscula, ¿de acuerdo? En mayúscula. Continuamos con un ejemplo para que me puedas entender. Mañana habrá una fiesta en el colegio. Celebraremos su aniversario. No olvides venir temprano. ¿De acuerdo? Aquí vemos dos párrafos separados. Hay dos párrafos, pero entre párrafo y párrafo vemos que lo separa un punto. Ese punto se denomina punto y aparte. Y recuerda que es punto y aparte porque ya no escribimos en la misma línea, sino que estamos escribiendo una línea posterior. ¿De acuerdo? Eso se denomina punto y aparte. Tenemos el punto y final. Su mismo nombre ya nos está diciendo algo, ¿de acuerdo? El punto y final es el punto que va a cerrar un texto, ¿no? Es el punto. Ya escribes todo lo que tenés que escribir y al final le pones el punto que va a cerrar todo el texto. Ni siquiera la oración, todo el texto. Con ese punto cerramos ya la escritura, el texto. Por eso se denomina punto y final, ¿no? Como cuando alguien hace, digamos, un diálogo connotativo, ¿no? Y puede decir, ya he dicho y punto final. ¿Has escuchado esa frase? Claro que sí, ¿no? A tu papá, a tu mamá, ¿no? Cuando le insistes demasiado y no quiere darte permiso o no quiere acceder a lo que tú quieres. Ya lo he dicho y punto final, te dicen. ¿Qué entiendes por eso? Que ya no hay marcha atrás, ya lo dijo todo y ya no va a haber conversación sobre eso, ¿no? Por eso el punto y final cierra el texto. Ejemplo, cuando vemos o escribimos y vemos que dice, y esta fue la historia de cómo nació esta institución educativa. Punto final, ¿de acuerdo? No se dice más del texto, ahí termina, culminó. Vamos a ver lo que es la coma, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice acerca de este signo de puntuación? La coma. La coma, como lo vemos aquí entre paréntesis, esa es su escritura,
¿no? Marca una pausa breve dentro de un enunciado, ¿ya? Acuérdate que los puntos son separación de enunciados y las comas van a marcar una pausa breve. Por eso es necesario practicar lectura, ¿no? Cuando veas una coma, siempre se va a pausar la lectura de forma breve, ¿de acuerdo? Ejemplo, aunque parezca increíble, el avión es el medio de transporte más seguro. Fíjate, he hecho una pausa, ¿de acuerdo? Una pausa breve para poder distinguir un enunciado de otro, ¿no? Si yo leyera de forma corrida y sin pausas, la lectura se tornaría, de repente tú sí lo entiendes, ¿no? Pero el que lo está escuchando de repente no lo va a entender de la manera que tú lo entiendes. Y es imprescindible e importante que al leer nosotros podamos hacer entender lo que dice el texto, letra por letra, literalmente. Y por eso que tenemos que hacer uso correcto de estos signos de puntuación, ¿no? Porque hay muchos que leemos así. Yo también en un momento determinado lo he leído así. Pero basándome en estas reglas y los puntos, nos vamos a dar cuenta que da otro significado, otra forma de entender las cosas. Fíjate, algunos leen así. Aunque parezca increíble, el avión es el medio de transporte más seguro. Claro, se puede entender. Pero, imagínate, haciendo la pausa necesaria, se entiende mucho mejor, ¿no? Ejemplo, mira cómo, escucha cómo voy a leer, para que me puedas entender. Aunque parezca increíble, el avión es el medio de transporte más seguro. ¿De acuerdo? He hecho una pausa breve cuando hay una coma. ¿Es necesario hacerlo? Sí. ¿De acuerdo? Solamente hay que practicar. Bien, continuamos. A ver, la coma se usa en los siguientes casos, ¿no? Se emplea para separar componentes de la oración o sintagma, salvo que esté precedido por alguna conjugación como i, e, o, u y ni. ¿De acuerdo? Si tú ves esto de aquí, ya no es necesario separarla por una coma. Esto reemplaza la coma, ¿no? Por ejemplo, si tú dices Pedro y Juan juegan juntos, está la, ¿de acuerdo? Y, la conjugación y, Pedro y Juan. Si no estuviera la i, por ejemplo, Pedro, Juan y María juegan juntos. Entre Pedro y Juan no hay una i que los separe. Se pone coma automáticamente. Pero si van estas conjugaciones, como vemos, i, e, o, u, e, ni, ¿de acuerdo? Entonces ya no se utiliza la coma. Bueno, ejemplo. Andrea llegó de la escuela, hizo los deberes, tomó baño y se durmió. Fíjate, he hecho una pausa necesaria. Pero aquí se va a emplear cuando los componentes, para separar componentes de la oración, ¿no? Para separar cosas, por ejemplo, aquí Andrea ha hecho cosas durante el día y va a separar, ¿de acuerdo? En componentes, digamos, estos enunciados, ¿no? Andrea llegó de la escuela, por un lado, ¿no? Hizo los deberes al llegar de la escuela. ¿Qué más hizo? Tomó baño y se durmió. Fíjate en la oración. Andrea llegó de la escuela. ¿Cómo? Hizo los deberes. ¿Cómo? Bueno, en estas comas no hay ninguna conjugación. Tomó baño y, acuérdate, aquí está la i, una conjugación, y se durmió. Cuando está la i ya no lleva coma. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. ¿Qué más? ¿En qué momento se usa? ¿No? ¿En qué casos? Se usa para encerrar incisos o aclaraciones y para señalar omisiones. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver con un ejemplo para que lo puedas entender. Fíjate. Si vienes, te esperamos. ¿De acuerdo? Son aclaraciones o incisos, ¿no? Si vienes, te esperamos. Si no, nos vamos. ¿De acuerdo? Entonces, para poder entender este signo de puntuación, tienes que ver que hay aclaraciones y vas a señalar una cosa u otra o vas a tener que omitir, ¿no? En el ejemplo te está diciendo, ¿no? Si vienes, de acuerdo, estás aclarando, estás haciendo una aclaración. Si vienes, te esperamos, ¿no? ¿Cuál sería lo contrario? Si no, nos vamos. Estás haciendo una aclaración que la estás separando por
comas. Aquí también vemos un punto y coma que lo vamos a ver después. ¿De acuerdo? Pero en este caso nos interesan ahorita las comas de aclaración. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿En qué casos más se usa? Para separar la parte entera de un número de la parte decimal. ¿De acuerdo? La coma. Como por ejemplo, eso está a 3,5 kilómetros del sur. ¿De acuerdo? Podemos también reemplazar por el punto, ¿no? Eso está a 3,5 kilómetros del sur. Normalmente se usa la coma para separar, pero también lo puedes encontrar con un punto para separar decimales de kilometrajes, etc. ¿Ve? ¿Qué más? También se usa en las locuciones conjuntivas o adverbiales, ¿de acuerdo? Las locuciones conjuntivas o adverbiales van precedidas y seguidas de coma. Ejemplo, alumnos, ejemplo. Dice, ¿cuáles son las locuciones? En efecto, tenemos la palabra en efecto, por ejemplo, es decir, en fin, y hay otras también, ¿no? De tal manera, etcétera, ¿no? Cuando tú veas esta palabrita, que son locuciones conjuntivas o adverbiales, automáticamente después se escribe coma, ¿no? Te estoy poniendo tres como ejemplo, pero hay más. En efecto, no pudo realizarlo, ¿no? Siempre después de esta frase o esta locución va coma. Pedro no estuvo en la cena, es decir, coma, se fue temprano. Recuerda que también cuando veas esta palabra o locución, es decir, automáticamente después va coma, ¿no? Antes y después. No logré hacerlo hoy. En fin, lo haré mañana. ¿De acuerdo? Siempre de estas locuciones, antes y después, encierran esta palabra por comas, porque se hace una pausa breve si tú te das cuenta. Voy a leer el segundo ejemplo y te vas a dar cuenta las pausas que es necesaria para tener una mejor comprensión. Fíjate, dice, Pedro no estuvo en la cena, es decir, se fue temprano. ¿Eh? Hay una pausa breve que están separadas por comas y que la realiza estas locuciones. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Vamos por los dos puntos. ¿Qué nos dicen los dos puntos? ¿No? Los dos puntos, como vemos, así se escribe gráficamente. Su mismo nombre lo dice, dos puntos. ¿No? Representan una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto. ¿No? La pausa está entre la coma y el punto. ¿No? Un punto intermedio, se puede decir. Una entonación o pausa intermedia. ¿De acuerdo? Los dos puntos no es más que un punto, pero es más que una coma. ¿De acuerdo? Ejemplo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿no? Acá hay una frase bíblica. Jesús dijo a sus discípulos, dos puntos, ámense los unos a los otros, ¿de acuerdo? Entonces, está haciendo un enunciado de un texto que él ha dicho, ¿no? Por tal motivo lo he puesto entre comillas y he empezado con mayúscula porque después de un enunciado va con mayúscula cuando va después de dos puntos, ¿no? En tal caso, aquí quiero denotar la pausa mayor que tiene con la coma. Jesús dijo a sus discípulos, ámense los unos a los otros, ¿no? No hay una pausa determinada, alumnos, ¿de acuerdo? No me vais a entender que, no, dos puntos son 2 segundos de pausa, la coma es 1 segundo, el punto es 3 segundos. No, no hay un tiempo determinado. Se considera a criterio personal, ¿no? Se considera una pausa necesaria para poder entender el texto. Pero quiero que tú le des la énfasis necesaria y la diferencia de pausa entre una coma y un punto o otro signo, ¿no? De puntuación. Bien, se usan estos dos puntos en los siguientes casos. Antes de una cita textual, como lo hemos visto en el ejemplo, y como también un llamado de atención, ¿no? Si vas a citar algo con unas palabras, las palabras que quiere decir alguien, lo vas a hacer, ¿no? Vas a poner los dos puntos y como un llamado de atención. Por ejemplo, dice el refrán, ¿no? Más vale tarde que nunca, ¿ya? Dice el refrán, dos puntos, más vale tarde que nunca. Recuerda que después de los dos puntos vas a denotar que alguien está diciendo algo. También para qué se utiliza, ¿no? Antes de una
enumeración. Cuando quieres enumerar cosas, vas a poner 2 puntos antes de hacerlo. Por ejemplo, las 4 estaciones del año son primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? Cuando ya vamos a enumerar algo, ponemos 2 puntos. Fíjate que aquí hay 2 puntos y después vemos comas, ¿no? ¿De acuerdo? Para separar una cosa de otra, ¿no? Y también vemos aquí la E, ¿de acuerdo? Cuando está una E de por medio, ya no va coma. Entonces las 4 estaciones del año son 2 puntos. Primavera, verano, otoño e invierno. Bien. Entonces, a ver, ¿en qué casos más se usa los 2 puntos? Entre oraciones relacionadas sin nexo, cuando expresan causa, efecto, ¿no? O una conclusión. Cuando veas causa-efecto o cuando veas que está concluyendo algo y no van relacionadas con algún nexo, se escribe siempre los 2 puntos. Ejemplo, decimos, perdió el trabajo, mira, la casa, el carro, estás enumerando ahí algo, ¿no? Entonces ahí va comas. 2 puntos, entonces ahí hay una causa, ¿no? El efecto es que perdió el trabajo, la casa y el carro. Eso es el efecto. ¿Cuál es la casa? La causa. ¿Cuál es esta causa? Todo por el juego. Acuérdate que hay una causa y hay un efecto. Primero se nombran los efectos y después de los 2 puntos va la causa. ¿Por qué se produjo ese efecto? ¿No? Perdió el trabajo, la casa, el carro. 2 puntos. Todo por el juego. Bien, hay una relación ahí. ¿Qué más? Vamos a ver ahora el punto y coma. ¿En qué momento se escribe? Bueno, el punto y coma, que lo vemos ahí, representa una pausa mayor que la coma. Fíjate, la pausa es un poco más prolongada que la coma, pero menor que la del punto y seguido, ¿no? Entonces, está más o menos como los 2 puntos. Se hace la pausa necesaria como los 2 puntos. Ejemplo, si vienes te esperamos. Si no, nos vamos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, la pausa es mayor que la coma, ¿no? Si vienes, te esperamos. Si no, nos vamos. ¿Viste la diferencia? Tienes que practicar para poderlo hacerlo, ya para poder hacerlo de esa manera, ¿no? Las comas una pausa menor y el punto y coma, ya la pausa es un poco más prolongada. Lo voy a hacer de nuevo para que notes la diferencia. Fíjate, dice así, si vienes, te esperamos. Si no, nos vamos. ¿Bien? Eso es lo que vamos a anotar. A ver, también el punto y coma se usa para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Ejemplo, alumnos, ejemplo, ¿no? Su pelo es castaño, punto y coma. Los ojos verdes, punto y coma. La nariz perfecta, ¿no? Tal caso, su pelo es castaño, estás enumerando algo, ¿no? Los ojos verdes, la nariz perfecta, ¿no? Estamos enumerando aquí y lo separamos por punto y comas, ¿de acuerdo? Cuando las expresiones se tratan de expresiones complejas, ¿bien? ¿En qué sentido más? A ver, puntos suspensivos, alumnos. Vamos a ver los puntos suspensivos, ¿sí? Los puntos suspensivos se escriben de forma lineal, ¿no? Están formados por, como te dice, estos 3 puntos. No hay espacio entre ellos. Y se van a usar en los siguientes ejemplos. Bueno, primero vamos a ver, ¿no? Había una vez, ¿no? Así terminó la historia, ¿no? Cuando nos encontramos un texto, vamos a notar que existen estos signos de puntuación, ¿no? Siempre nos dejan en la intriga de algo y al final, pues terminan con el punto final, ¿no? Con el punto que encierra el texto, ¿no? Siempre nos van a dejar con la incógnita de qué es lo que quiso decir o cómo terminaría, ¿no? De repente lo podemos hacer a nuestra interpretación, ¿no? Había una vez y nos imaginamos muchas cosas, ¿no? Entonces, pero al final el emisor nos trata de decir algo siempre. Ejemplo, a ver, ¿cómo se usan los signos, estos puntos suspensivos? ¿Cuáles son los casos en los que se ven en un texto? ¿No? Al final de las enumeraciones abiertas, se está diciendo que se usa, ¿no? Ahí, con el mismo valor que el etcétera.
Entonces, si tú enumeras algo, ¿no? Y tú pones etcétera, reemplaza los 3 puntos. Y si no pones etcétera, puedes poner los 3 puntos, ¿no? Como por ejemplo, 1, 2, 3, puedes poner etcétera. Pero si tú pones punto y seguido, quiere decir que está continuando, ¿no? Son enumeraciones abiertas, ¿no? Está continuando. En tal caso, si tú pones, por ejemplo, enero, febrero, 3 puntos y pones diciembre, ya sabes que ahí están continuando, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Ahora vamos a ver los signos de interrogación y los signos de exclamación o admiración, ¿no? Signos de interrogación. El uso de los signos de interrogación, bueno, se escribe de esta manera, marca el principio y el fin de una pregunta. Ya hemos hecho esto ahí, las preguntas directas, ¿no? Van con signo de interrogación, ¿no? Formulada de manera directa. Ejemplo, ¿qué deseas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿No? Todas estas preguntas que le haces directamente a alguien van encerradas sobre signos, ¿no? Entre signos de interrogación. Los signos de exclamación y admiración, ¿no? Estos signos de exclamación, ¿no? Por su parte, los signos de admiración o exclamación son usados en los enunciados que expresan un sentimiento o una emoción intensa, cualquiera de las dos. Sea un sentimiento o emoción intensa, se tienen que utilizar para denotar, ¿no? Ejemplo, qué fracaso, dice, ¿no? Es una emoción intensa. Fuera de aquí, un sentimiento puede ser, no, qué pena. Entonces, van entre signos de admiración. Eso se tiene que hacer con un tono determinado de voz, ¿no? No vas a decir qué pena riéndote tampoco, ¿no? Qué pena, ¿no? Lo dices con sentimiento, ¿no? Hay una entonación especial para estos signos de admiración o exclamación. También en las interjecciones, ¿no? Cuando dices, oh, ay, ¿no? Entonces, cuando vemos estas interjecciones que demuestran admiración o sorpresa, ¿de acuerdo? Se escriben entre signos de exclamación o admiración. Y vamos a ver por último los signos auxiliares, ¿no? De igual manera que los signos de puntuación, ¿no? Los signos auxiliares ayudan a las pausas que el individuo realiza en las entonaciones al leer un texto, lo cual genera coherencia y permite al lector obtener una mejor comprensión, ¿no? Son signos que nos van a ayudar, son auxiliares, ¿no? Para poder tener una mejor comprensión del texto. Algunos de los signos auxiliares son, por ejemplo, los corchetes, que están ahí, paréntesis, ¿no? Si queremos hacer un enunciado, un paréntesis, ¿no? Para poder especificar algo, ¿no? Como vemos en un texto, siempre paréntesis, ¿no? De repente hay una palabra que no entendemos y lo especificamos en paréntesis, ¿no? Tenemos el guión, tenemos las comillas para iniciar una frase, ¿no? Los asteriscos para denotar algo especial, las diéresis que van encima de la U, para poder, en el castellano, las diéresis, para poder pronunciar, ¿de acuerdo? Un fonema que es el ga y el ge, ¿de acuerdo? Se utiliza encima de la U. Y el apóstrofe, ¿no? Que es este signo que lo vemos en algunos textos, para poder separar, ¿no? Apóstrofe. Bueno, eso sería el tema del día de hoy. La tarea es, vas a realizar 2 oraciones con cada signo de puntuación. 2, ¿no? Con la que hemos visto, haciendo uso de las reglas ya mencionadas en la clase, ¿no? Vas a hacer 2 oraciones con punto y seguido, 2 con punto y aparte, punto y final, la coma, los 2 puntos, el punto y coma, los puntos suspensivos, los signos de interrogación y los signos de exclamación, ¿no? 2 oraciones por punto mencionado, que están aquí, ¿no? Que vemos 5, 6, 9. 9 por 2, 18 oraciones. 18 oraciones que vas a tener que realizar en tu cuaderno. Bien, eso sería el tema del día de hoy, muchachos. Bueno, espero que tengas un excelente día.